Gaby, ¿cómo estás? Ok, muchas gracias a ustedes por esta amable invitación. ¿Cuánto tiempo llevo dedicándome al arte? Yo creo que casi toda mi vida. Desde niña estuve siempre muy inquieta por hacer cosas con las manos. En realidad pensaba que iba a estudiar química porque me encantaba mezclar plantas y hacer menjurjes raros, pero no. Esta cosa de hacer con las manos siempre me ha gustado. Como formación, pues yo estudié en la Universidad Tecnológica la licenciatura en Artes Plásticas. Antes de eso había hecho unas indagaciones también en el teatro, pero me di cuenta que eso no era específicamente lo que, por el camino que me iba a ir. Y esto todo el tiempo amarrado a la palabra, porque yo escribo poesía y he escrito poesía también toda mi vida. Entonces creo que toda mi vida, no, bueno, pero sí mucho tiempo de mi vida. Estudié arte, tuve la fortuna de poder estudiar con el maestro Dioscórides en Bogotá con una pasantía del Ministerio de Cultura, y esto fue una cosa pues maravillosa que, que yo creo que marca también parte de lo que hago desde lo pedagógico. Bueno, pues de esa trayectoria, es hablar como ¿cómo es que uno dice? El ridículo. El- Hay muchos ejercicios, incluso desde antes de entrar cuando yo ya estaba estudiando artes, estaba con un grupo de amigos muy inquieto y todo el tiempo queríamos hacer cosas más allá de lo que la academia nos estaba proponiendo. Entonces, bueno, hicimos algunas exposiciones como muy autónomas. Autónomas es como fuera, digamos, de la universidad, buscando otros espacios. Eh, Alrededor de eso, como de ese encuentro, creo yo, de la palabra con el arte y con el teatro, decidí que parte de ese proceso iba a ser el performance, y hice unos ejercicios, he hecho diferentes ejercicios de performance, pues también mucho desde la violencia, desde lo que ha ocurrido en el país con el tema de la desaparición forzada, con el tema de la ausencia, con la desaparición del otro, en ese sentido. Hago parte de un colectivo que se llama Magdalenas por el Cauca, hace 12 años. Magdalenas por el Cauca surge en el 2008 como la memoria de un niño que es Gabriel Posada. Eh, Él desde niño iba a pescar con su padre al río, y en una de esas idas a pescar en el río él escucha y en la iglesia de la Virginia, cuando el padre, uno de los padres le decía a la gente de la comunidad que los muertos los dejaran pasar o los empujaran. Y, y esa imagen también de haber visto un cadáver bajar por el río lo marcó para hacer lo que a futuro fue el proyecto Magdalenas por el Cauca, o la obra artística Magdalenas por el Cauca, que año a año ha venido haciendo un ejercicio artístico también alrededor de la desaparición. En ese 2008 nosotros no teníamos la idea más remota de lo que fuera a pasar con ese proyecto. Nosotros pensábamos que en ese 2008 esas balsas que habíamos construido las pusimos sobre el río Cauca. Pues, pusimos suena muy bonito, porque en realidad esas balsas uno las tira al río porque son balsas muy pesadas, son balsas en guadua que miden más o menos 6 metros por 8 metros, tienen las dimensiones variables. Gabriel tiene una capacidad maravillosa de hacer retratos en gran formato. Entonces, las Magdalenas son como esas dos, esa metáfora de esa figura religiosa, pero también como los dos ríos más importantes de Colombia, que es el río Magdalena y el río Cauca, que también recogen en sus aguas el resto de ríos de Colombia, por donde ha pasado la muerte muchísimas veces en un país como el nuestro, tan duro y tan lleno de contradicciones, ¿cierto? Eh, Hicimos ese proyecto y estuvimos trabajando intensamente alrededor de 6 meses. Terminamos un 2 de noviembre en el Puente de la Virginia con las manos vacías.
porque toda la obra se la llevó el río, porque nosotros estábamos también en la idea de cómo estas mujeres, como en este acto simbólico, regresan al río sobre estas balsas y están y siguen buscando a sus desaparecidos, porque la búsqueda de un desaparecido no termina, es, a menos que se halle al menos una parte, pero es muy difícil, es de los dramas más brutales que tenemos y que afrontamos como país. Entonces, recoger la obra no estaba, no le hacía eco a la propuesta. Entonces, pensamos que ese homenaje real para esas mujeres que siguen en esa búsqueda era permitir que las balsas siguieran navegando hasta donde fuera. Igual, las personas de las riberas de los ríos son personas igual muy necesitadas y sin duda mucho de ese material lo recuperaron las personas de los ríos, pero sí fue muy bello, por ejemplo, compartir después como la experiencia de muchos de los ribereños cuando las vieron pasar, lo que luego nos contaban. Eh, una de las cosas bellas que pasó ahí fue, por ejemplo, que era, tenemos esta idea, tenemos esta propuesta artística que se llama Magdalenas por el Cauca, que habla directamente de la violencia, habla directamente de la muerte. Entonces uno de los retos era cómo contarle a las personas, a los que viven en esas riberas de los ríos, de qué se trataba nuestra propuesta sin tocar el tema de la muerte, cual muchas de las personas que viven en las riberas de los ríos no son responsables de eso que les ha tocado ver pasar por el río. Entonces, hicimos unos talleres muy bellos y fueron unos talleres que le dieron, yo creo que mucho cuerpo a lo que al resto de lo que fue la obra y la propuesta artística, y eso se hizo como unos encuentros pedagógicos con niños y niñas y personas de la comunidad, y lo que hicimos fue exponer eh, como un mapa. Hicimos más bien como una especie de cartografía cultural. Entonces invitamos a las personas de la comunidad a mirar su propio entorno en fotografías. Entonces todas esas fotografías estaban ahí y fue un ejercicio de reconocimiento de su entorno, porque ellos viven ahí. Entonces había una foto de un gallo, ah, este es el gallo de doña Josefa, o este es el caballo de tal, este es el puente que conecta, esta es la casa. Entonces, todo eso nos permitió generar una comunicación muy bonita con las personas de ahí, de las riberas de los ríos, y favoreció ese intercambio de experiencias y de lo que nosotros queríamos saber. Y la pregunta difícil era como eso que han visto pasar por el río, cómo preguntarlo, ¿no? Que es muy común, después de que uno está en la ribera del río, uno se da cuenta que para ellos es muy común ver pasar cadáveres, pues ellos no pueden hacer gran cosa, ¿no? Y, y bueno, alrededor de eso hay otra anécdota que ocurre tiempo después. Entonces, digamos que el juego ahí fue preguntar como sobre los espíritus o los fantasmas del río. Y a partir de esa pregunta y de lo que empezaron a dibujar y a contar, eh, todo lo que había alrededor de la muerte por el río se hizo evidente. Y fue justo a partir del mito, de preguntar como el fantasma, el mito más bacano pues es el mito de la Llorona, que es un mito de los ríos colombianos, y esto se vuelve después digamos que esta pieza que montamos sobre el río, y, y se vuelve un performance que se llama así, La Llorona. Entonces, yo me acuerdo una vez acá en Pereira, cuando fuimos a exponer ese performance acá en la Alianza Francesa. Entonces yo hice un recorrido por toda la avenida del río, pero en ningún momento yo tenía un letrero que dijera yo soy la Llorona, o el séquito de artistas, pues que a veces, creo yo que a veces deforman el performance. Bueno, sí, no, es discutible. Pero me parece más chévere cuando una acción corporal surge en un entorno natural sin que esté tan anunciado, sino que sucede.
y fue muy bonito porque iba por toda la ribera del río, digamos, personificando, haciendo este performance de La Llorona, y muchas personas que viven a la orilla del río acá en Pereira gritaban, ¡ahí va La Llorona! Y eso fue muy simpático porque me parece que es también como toda esa carga de lo que hemos heredado con Magdalenas por el Cauca, que de alguna manera termina generando estas visiones o esta manera de percepción de las personas con las que uno comparte cualquier ejercicio artístico. ¿Cómo termina Yorlai siendo maestra? Después de, tuvo que haber probado un poco más de obra, de dónde llega ese interés también. ¿Cómo termina siendo docente? Bueno, a mí la parte pedagógica siempre me ha gustado. De hecho, antes de trabajar, digamos, con el magisterio colombiano, mmm, casi que todas las prácticas artísticas de las que yo he hecho parte, siempre está ahí muy visible la comunidad, o siempre está ahí como el trabajo con comunidad, porque pienso que si queremos generar cambios, transformaciones, si queremos generar realmente arte y cultura para todos y para todas, tiene que ser lo que estoy haciendo, cómo se lo comunico a las demás personas con las que estoy. Y en eso es como intentar manejar un lenguaje sencillo, no enredar el discurso. Muchas veces el discurso del arte está mediado por un léxico eh, demasiado postmoderno abstracto que a veces no es eh, tan traducible para muchas de las personas. En general, uno termina encontrando que hay unas motivaciones distintas. Entonces, intentar llevar esas motivaciones al aula cuando uno tiene esa experiencia comunitaria, yo sí creo que eso sí cambia Todo. cambia muchas cosas, sí, sobre todo esa relación con el otro. Gracias. Yorlai, dentro de la primera encuentro que tuvimos contigo, escuchamos algo muy lindo que hablaste a través de la horizontalidad en el aula. Nos gustaría saber, cuéntanos eso, ¿sí? Y también cómo es esa relación jerárquica de alguna manera que nos han enseñado docente-estudiante. Cuéntanos eso. Mire, esa relación jerárquica existe y en muchos aspectos creo yo vergonzosa. Para muchos estudiantes ha sido la experiencia y difícil, ¿cierto? De, de muchos estudiantes que escucho todavía que se quejan del matoneo de algunos profesores, o que es penoso y vergonzoso. Yo creo que cuando yo les estaba hablando a ustedes de esa horizontalidad y estaba haciendo la reflexión ahora de lo que les decía, como de ese trabajo que me antecede desde la comunidad y desde el barrio, es que cuando uno trabaja en ese tipo de propuestas o de proyectos, uno trabaja más como por gusto, porque quiere ver como esas transformaciones, porque uno quiere lograr el objetivo. Entonces uno no ve al otro como, como un estudiante, sino como un compañero de trabajo también del que uno está aprendiendo todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo de los niños y de las niñas con los que trabajo, y se hace, por ejemplo, una pregunta, ¿cierto? Digamos que ahí está el plan, la clase, el plan de clase, y a partir de una pregunta empiezan a surgir un montón de cosas. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, en una clase muy bacana, que estábamos hablando, por ejemplo, sobre la serie de Fibonacci. No sé si de pronto han trabajado, claro que tiene mucho que ver con el tema de la espiral áurea. Entonces, a partir de la serie de Fibonacci, empezamos a hablar y hablar y hablar, que era cantidad de preguntas y cantidad de ideas. Entonces ese tablero se va llenando de un montón de conceptos y de palabras, y a partir de ahí es como elaborar un discurso construido por ellos. Entonces a veces lo que hago es como, bueno, está la pregunta, llenamos el tablero de lo que los demás van diciendo, y después es como elaborar la explicación, y después vamos a la parte práctica. Pues a partir de ahí es como esos ejercicios pedagógicos nos sirven para comunicarnos todo el tiempo de una manera diferente, y cómo aterrizar esos conceptos, que es a veces la parte donde el docente cree que es el que sabe
y resulta que cuando uno involucra al otro en el proceso de aprendizaje, no es todo lo que yo sé, es todo lo que usted ya sabe y lo que yo he ganado en experiencia, cómo lo podemos complementar y cómo lo podemos compartir en un escenario donde todos podemos aprender y todos tenemos algo que aportar. Y ahí es un poco ese discurso de un docente que está preguntándose o cuestionándose un poco una manera de comunicarse de manera diferente con el estudiante, donde no es así, yo soy el que manda y usted es como el vasallo o el súbdito, sino que somos personas que tenemos diferentes experiencias de vida, ¿cierto? Pues yo ya tengo una universidad, pasé por otro montón de procesos, los años, estoy trabajando con niños de 12, 13, 14, 16 años, pues obvio las experiencias de vida no son iguales, pero eso no significa que yo no pueda tratar al otro y verlo con el respeto que merece. Pero bueno, yo sí creo que los procesos en artes están mediados por lo emocional. No sé exactamente si en todos los procesos que me propongo desde el aula lo logre, pero pienso que vuelvo y voy a retomar como esa idea de las emociones en el arte. Y es que primero es una disposición que el estudiante tiene solamente en el momento de ingresar a la asignatura de artes. Todos pueden hablar, claro, pues es que quién dijo que para dibujar o para colorear yo me tengo que quedar callada. Pues en el aula hay una grabadora, ponemos música y a veces eso también es como que el ambiente se presta. El salón de artes en el que yo trabajo es un salón muy bonito, lleno generalmente hay dibujos de los estudiantes, hay un mural muy bonito que es interactivo, entonces los estudiantes pueden ir y tocan y esto suena. Hay alrededor de eso, sucede que el aula de arte se vuelve también como ese escenario de tranquilidad o de preguntas, y entonces a veces cuando están coloreando sucede el llanto, sucede una cantidad de emociones que se terminan dando ahí. Voy a contarle dos experiencias específicas hablando de ese tema de las emociones. Ustedes saben que en este último tiempo, en donde hay tanta conectividad, en donde hay tanta cantidad de personas que tienen cientos de seguidores o cientos de amigos en Facebook, hay cantidad de gente sola, que no tiene en realidad con quién comunicarse, que no tiene con quién hablar, pero además aparecen otra cantidad de cosas que son mucho más fuertes. No es que cuando uno estuviera chino no pasara, yo estoy más grandecita que ustedes, pero es el tema como de la figura, ¿cierto? Entonces quieren salir en Facebook, en fotos, de unas maneras, entonces hay un montón de presiones. En el colegio, por ejemplo, se empezó a presentar que muchos estudiantes empezaron a cortarse. Entonces nos dimos cuenta y bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces uno de los ejercicios que hicimos fue un trabajo de construcción también de costura de unos muñecos, y era a partir de esos muñecos trabajar el tema de por qué los estudiantes se cortan, y a partir de ahí era como vamos a coser esas heridas que le están pasando a estos muchachos y a estos muñecos que los representan a ustedes. Entonces un trabajo hermoso, de los trabajos que me gusta mucho, que es como una especie de cartografía corporal, básicamente un ejercicio de trabajo de la silueta. Entonces leímos un cuento que se llama El hombre ilustrado de Ray Bradbury, yo se los pasé, se los quería pasar. Y ese cuento es muy bello, y a partir de ese cuento de Ray Bradbury, que además severo escritor, cierto, de ciencia ficción, que los lleve a uno a pensarse la piel de esa manera, y es como empezarnos a sensibilizar de que es que nuestra piel guarda toda nuestra historia corporal, toda. Ahí hay un trabajo de emociones y de experiencia del cuerpo del otro, y donde yo ya no la voy a ver a ella de la misma manera cuando me va a contar esta historia de este cuerpo, y entre ellos también aprenden a valorarse de unas maneras muy distintas. Entonces yo sí creo que las artes plásticas favorecen y nos ayudan mucho en una ciudad como Pereira, en donde
el tema del suicidio ha sido tan delicado, en donde el tema de la salud emocional debería tratarse más, y debería tratarse más desde los proyectos culturales, desde los proyectos pedagógicos. ¿Qué significa el arte para mí? El arte para mí significa la vida en todos sus componentes. Significa poder respirar, significa poderme tomar el agua que me tomo, significa poder disfrutar del paisaje, significa poder valorar la vida todo el tiempo. Por eso los temas que nosotros hemos trabajado han sido del reconocimiento de la vida. Cuando hablo de una persona desaparecida, cuando hablo de la desaparición forzada, más allá de hablar del desaparecido, estamos hablando del drama de una familia que perdió un hijo, que perdió una hija, que perdió el esposo, que perdió cualquier miembro de su familia. Entonces, cuando hablamos de un desaparecido, hablamos de unas familias que todavía están esperando. Cuando hablamos del río, hablamos de todos los ríos de Colombia, que dependemos del agua de los ríos para que toda nuestra vida pueda seguir. Cuando hablamos de los ríos, hablamos de las montañas, y sin las montañas y sin lo que tenemos como territorio, nuestra vida se frustra, que es lo que sucede en Colombia con la cantidad de líderes sociales asesinados. Entonces, el arte para mí significa todas esas dimensiones en las que puedo estar, y ojalá que pudiésemos vivirlas de manera distinta a lo que nos toca como país. Y el arte para mí es también la posibilidad de compartir con los estudiantes, con la comunidad, con las personas de los territorios con las que hemos podido trabajar durante estos 12 años de Magdalenas por el Cauca, amigos y compañeros que tenemos en Buenaventura, en el Valle del Cauca, en Medellín, en diferentes partes de Colombia, donde sabemos que también resuena eso que hacemos. Entonces yo creo que el arte es, decía el maestro Dioscórides, que es como un gong. Cuando uno da un golpe al gong, que es esa cosa de lata de los chinos, y es que si das un golpe, tienes que darlo de manera que eso quede resonando. Entonces, que todo lo que hagas, cuando lo hagas, que esto quede resonando para la comunidad. Si hipotéticamente le dieran un presupuesto ilimitado para desarrollar el proyecto Idea de sus sueños, ¿qué es lo que Yorlady Ruiz haría? Hipotéticamente me parece como si se ganara el baloto. ¿Qué haría? ¿Cómo es otra vez? Léame la pregunta, yo me río. Si hipotéticamente le dieran un presupuesto ilimitado para desarrollar el proyecto, la idea de sus sueños, ¿qué es lo que haría Yorlady Ay, no Ruiz? creo en esas hipotéticas cosas. No creo en esas cosas. Puede que sea muy soñadora, pero todo el tiempo tengo como un polvo a tierra. Mire, le creo más a las ánimas del purgatorio. No, yo creo que más que creer en esas cosas hipotéticas es hacerlo. No tengo que esperar como tener el millón de pesos o tener los millones de pesos para hacer lo que hay que hacer. Nosotros hemos hecho cantidad de cosas con muy pocos recursos, y es actuar, ¿no? No es quedarme sentada esperando a tener el baloto en la mano para hacer lo que quiero. No sé, yo vengo de una familia muy humilde, y yo me acuerdo que mi mamá con 3 papas y cualquier cosa hacía una sopa que nos sabía a gloria, y es así, ¿no? Hay que hacerlo y hay que atreverse. Entonces, hipotéticamente no creo en esos millones de pesos que van a llegar, creo que es ahora, y creo que es haciendo, y haciendo con amor, con ganas, con honestidad, y intentando ser honestos, porque pues si me pongo a disfrazar el discurso de lo que no soy, yo no sé, terminan pasando otras cosas. En cambio, cuando uno trabaja como desde las convicciones, las cosas surgen, sí. Entonces, eso del millón de pesos.